bien, estimados amigos, en esta ocasión, en este nuevo podcast, tenemos de invitado a Pedro. Él es Pedro Soto Figueroa, es psicólogo y actualmente está viviendo en el sur de Chile. Así que él nos va a contar sobre su historia, sus estudios de psicología, lo que está haciendo actualmente y hacia dónde va. Así que bienvenido, pues Pedro, ¿cómo estás? Hola, hola Moisés, muy bien tú. Muy bien, Pedro, te quiero dar las gracias por haber aceptado esta invitación de participar en este podcast. Pedro, cuéntame un poco, ¿qué es lo que haces actualmente? ¿Para qué te dedicas, Pedro, como psicólogo? ¿Estás en qué ciudad? Eh, bueno, ante todo igual agradecerte también por invitarme a esta oportunidad de poder conversar contigo y poder llegar también a más personas, más colegas. Yo ahora estoy en la ciudad de Chillán, vivo acá en Chillán, nacido y criado acá en la ciudad de Chillán de toda la vida. Ahora, bueno, me encuentro trabajando más que todo a través de modalidad de teletrabajo, videollamada, sobre todo por el tema de la pandemia, que igual en los primeros meses de pandemia, acá en Chillán, en la región de Ñuble, se vio bien afectada. Subió mucho la cantidad de contagios y todo eso que llevó a cambiar las condiciones de trabajo y también darle a las personas otra posibilidad. Perfecto. Pedro, ¿y qué estás haciendo actualmente? ¿Qué te dedicas actualmente en el área de la psicología? Actualmente estoy más dedicado en el área de la psicología clínica, a través de la atención de personas. Sin embargo, igual mi interés siempre ha estado por también dedicarme en el área de la educación. También dentro de mi experiencia profesional, he tenido la oportunidad de trabajar en escuelas y descubrir igual de esa área. También he querido trabajar más con grupos. Lamentablemente ahora con el tema de la pandemia se ve un poco más lejano el tema de trabajar con grupos de personas. Sin embargo, no se ve tan lejano también en la medida de que, por ejemplo, conversábamos con una colega que eso se va a necesitar cuando volvamos a estar en una mayor normalidad o sin confinamiento, sin coronavirus. Sí, claro. Pedro, oye, y cuéntame respecto a ti, respecto a este momento tan especial de los psicólogos cuando deciden estudiar psicología. ¿Te recuerdas cómo en ese momento, cuándo fue ese momento, en qué momento surgió como el bichito de querer estudiar psicología? Ya sí, bueno, igual la historia tiene varias vertientes, pero como la principal fue que desde muy chico a mí siempre me decían las personas, mis familiares, que tenía mucha sensibilidad para captar las cosas, para darme cuenta cuando una persona estaba triste, cuando una persona estaba enojada. Tenía esa capacidad de darme cuenta de las emociones de la gente, de entender lo que estaba pasando, lo que le estaba pasando, y también de darme cuenta de algunas veces cuando había problemas, no sé, pues, entre mis papás o con algunos profesores o algún compañero, me daba cuenta antes de que me lo dijeran. Entonces, para mí era súper normal tener esa habilidad, pero poco a poco me fui dando cuenta con lo que me decían las personas más cercanas que no era tan común, o sea, no era tan habitual en todas las personas que tuvieran lo mismo. Entonces me decían que era una característica que teníamos algunas personas. Y curiosamente, a través de los estudios de la enseñanza básica, enseñanza media, yo no estaba muy ligado a la psicología, sino más bien me gustaba más la biología. Yo siempre estudiaba mucho lo que era biología, me sacaba muy buenas notas, leía los apuntes una y otra vez, me gustaba mucho cómo funcionaban los organismos, los animales,
el cuerpo humano, la célula, me fascinaba mucho. Eh, y siempre quería estudiar algo con biología o con ingeniería, porque pensaba en ese entonces que al estudiar una de esas dos, o sobre todo ingeniería, podía crear más cosas, crear dispositivos para la gente, dispositivos que nos facilitaran más la vida, comprender más a las personas, generar como productos o artefactos que sirvieran en el día a día. Sin Ujú. embargo, en la enseñanza media igual fui conociendo más los últimos años, entonces en el cuarto me acuerdo que eh, nos pasaron filosofía y psicología. Claro. Y ahí fue como que amplié más la mirada y Ujú. dije, wow, esto siempre me ha resultado conocido, me ha resultado familiar. Y también me sirvió mucho como para reflexionar más, comprender más las cosas que ya había pensado y también debido a los alcances que tenía en mi ciudad de Chillán y las posibilidades socioeconómicas que tenía en ese entonces, decanté más por estudiar psicología. Era una posibilidad mucho más cercana en base a todas las condiciones y posibilidades que tenía en ese entonces. Perfecto. Y cuéntame, ¿no, dudaste en algún momento entre estudiar psicología u otra carrera o ya lo tenías claro en su momento? Sí, sí, dudé, incluso dudé estando en psicología. Ya, ¿cómo eso? ¿Cómo eso? Cuéntame esa historia. Sí, bueno, al entrar a psicología, todavía tenía dando vuelta el tema si estudiar biología o ingeniería. Y también quería estudiar fonoaudiología o pedagogía en ciencias. Eso era como lo que me daba vuelta en poder estudiar. Y principalmente lo que más me chocaba de psicología ¿Ya? era tener que leer mucho. Eso fue el primer año. Sí, Y qué te mandaron a leer tan terrible que fue como complicado? lo que más me complicaba era leer el Papalia. El Ya. Papalia, porque me acuerdo que el profesor en ese entonces, en las clases eran muy divertidas con él. Nos contaba experiencias de su vida. Él es muy conocido acá en Chillán igual, porque viene desde España. Y vivió todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, con la dictadura en España, la dictadura acá en Chile, entonces nos contaba toda su historia, pero al momento de las evaluaciones teníamos que responder sobre el Papalia, y yo lo encontraba enorme, porque en la media nunca nos tocó leer eso, nos daban textos cortos, la verdad nunca compartía, nunca tuve ese interés como muchas otras personas o con compañeros, colegas psicólogos que decían, a mí me encanta leer, me gusta mucho leer, puedo pasar todo el día leyendo y a mí no me gustaba eso. A mí me gustaba cuando conversaba con la gente, Perfecto. cuando conversaba con la gente y me contaba su historia o ver videos. Eso me gustaba mucho más que estar Exacto. leyendo. Oye, Entonces, Pedro, la y en, sufría con ese sentido. y en ese sentido, ¿en qué momento te diste cuenta que sí, que la psicología era para ti, o al menos la carrera de psicología? Porque quizás ahí haces una diferenciación con lo que tú querías de la psicología o lo que esperabas de la psicología y después lo que te encontraste en la carrera, de tener que leer un tremendo libraco. ¿En qué momento sentiste que ya estabas como, sí, esta es mi carrera, esto es lo que quiero? ¿En qué momento ocurrió y por qué? Eh, Mira, yo creo que comencé a tener esa visión ya en el quinto año. Ujú. Eh, incluso, sinceramente, después de salir de psicología, en los años siguientes, en los primeros años, todavía dudaba porque encontraba de que lo que había aprendido, muchas cosas, era muy teórico. Claro. Y hacer el paso de lo teórico a lo práctico me era muy difícil, sobre todo porque las primeras experiencias laborales
fueron en contexto de alto riesgo social. Entiendo. Entonces, muchas de las teorías, de los modelos de intervención que nos pasaban eran muy entendibles y muy comprensibles con resultados y paso a paso aplicados en contextos muy ideales. Pero en los contextos de riesgo social eran otras las normas, eran otras las vivencias, era todo diferente. Entonces Exacto. yo decía, bueno, quiero estudiar o, o seguir siendo psicólogo porque encuentro que no, todo lo que estudié no está sirviendo acá. Oye, y cuéntame, y ahí en ese sentido, cómo lograste poder sobrepasar esa primera etapa de esa experiencia laboral? ¿Alguien te apoyó, buscaste ayuda o cómo lo enfrentaste? ¿Cómo pasaste, digamos, esa valla? Yo creo que me sirvió mucho el trabajo personal, porque me di cuenta que también había muchas cosas de mi vida, mi historia personal, que no había resuelto, Perfecto. que se activaban en la experiencia clínica sobre todo, en lo educacional, si bien también tocan como en las fibras personales de uno, en la clínica eso es tema siempre. Entonces, haciendo harto trabajo personal, trabajo terapéutico, participando en grupos terapéuticos, en sesiones psicológicas, yendo a psicólogos, estudiando harto igual, preguntando también harto a personas que llevaban años en los programas, eh, los valoré mucho porque había personas muy solidarias en esos entornos, si bien eran estresantes y muchas veces los conflictos de las personas como que nos contagiábamos dentro del equipo en cuanto a vivir el estrés, tal vez enojarnos por cosas muy pequeñas, eh, a veces la comunicación no era muy fluida, eh, siempre habían personas que, sobre todo las que llevaban más años en aquellos lugares de trabajo, que eran muy solidarios con lo que habían aprendido. Muchos de ellos aprendían más, o sea, de las cosas que me entregaban eran cosas que habían aprendido de historia de vida de su paciente o de las personas que en ese entonces, ¿cómo se llama? Apoyaban el proceso de delegado, porque la primera trabajo que tuve fue con inspectores de ley. Ya. Entonces, ellos lo apoyaban como delegado y había muchas personas que tenían mucha vocación de servicio en ese sentido. Veían que tal vez podían ganar más dinero en otras partes, sin embargo, confiaban en lo que hacían, confiaban en lo que hacían y estaban muy en contacto con la gente. Me acuerdo de mi jefe técnico que me ayudó mucho, todavía tengo contacto con él, con mi directora de programa que era muy seca en lo que sabía, hablaba todo con mucha seguridad, Ujú, no se achicaba ante nadie. ujú. Habían muchachos que solamente con verlo, a mí por lo menos me generaba mucho miedo. Era como, no quiero atenderlo. O sea, entrar en un box con ellos, él y yo solo, siendo jóvenes de 20 años, 23 años, pero de 1,90 m, 1,80 m y súper corpulento. Claro, Yo decía, no, ellos tienen más calle que yo, claro. entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí? Pero a través de esas personas me ayudaron mucho. Perfecto. Me acuerdo, especial mención ahí a Enzo Rovilar Ujú. y a Patricia Alegría. Ellas dos personas me ayudaron mucho a entender y a solventar eso.
Ok, el camino del psicólogo es un poco complicado, ¿ah? Y porque hay mucho de conocimiento personal, como dices tú, que si uno no logra como sobrepasar justamente su propio fantasma, sus propios conflictos, se le hace cuesta arriba a veces enfrentar las realidades de los otros o los conflictos de los otros. Es complicado. Cuéntame un poco, retrocediendo también a la carrera de psicología, ¿cuál fue la situación más difícil que te tocó vivir en todo ese proceso en la universidad? ¿Cuál fue la situación que tú recuerdas que dices, esto me remeció, me complicó, es difícil, fue difícil para ti? Me acuerdo que el primer hecho que me conmovió mucho como estudiante de psicología fue no poder pasar a una asignatura. Mm, Eh, Porque desde muy chico en mi familia, sobre todo mi mamá, me inculcó de que había que estudiar claro. y pasar todo. Que estudiar mucho, pasar todo. Yo siempre pasaba todos los ramos, las asignaturas de forma continua. Sin embargo, ahí no me quedó ninguna opción. Con exámenes de repetición, nada. ¿Y No pude. qué ramo era ese? Eh, ¿Te Era acuerdas? psicología educacional. Era Ya. psicología Mira tú, ¿ah? educacional. Esas son las vueltas de la vida, imagínate ahora. Y estás haciendo Sí, algo relacionado con lo mismo, con educacional. Sí. sí, fue increíble. Y ahí fue como un balde de agua fría el Mm, aceptar que necesitaba tiempo, aprender más, abrir un poco más mi visión de mundo y también tiempo personal, porque me acuerdo que en ese momento estaba pasando como temas personales súper difíciles. Entonces mm. también me di cuenta de eso. Y después, eh, que también es bastante irónico, la segundo momento fue con psicología clínica. Perfecto. Con Y psicología y clínica por qué fue difícil? ¿Por qué fue una situación traumática para ti? eh, fue traumático porque fue justo en práctica de psicología clínica. Ah, perfecto. Yo tenía todos los conocimientos, me sentía bien, me sentía preparado con los conocimientos teóricos. Todo el aprendizaje del DCM, de Caponi, la sintomatología, todo lo tenía en mente, me había ido muy bien. Sentía que tenía los apuntes y yo dije, no, lo voy a pasar. Y sobre todo que la generación anterior, todo el mundo lo había pasado. Entonces yo dije, no, como que me confié en ese sentido. Y en la medida que me tocó atender personas, era la primera vez que atendía a personas de forma clínica y me encontré con que era otro mundo. Tenía que conectar con las necesidades de la gente, si no, no funcionaba. Claro. No funcionaba a través de verlo solamente con la teoría. Justo me tocaban casos en donde no entendía y también movilizaban temas personales que no tenía resueltos, temas afectivos, temas emocionales, con temas de manejo de la rabia, de manejo de la tristeza, con Claro. esas cosas me tocaron. Eh, y no aprobé tampoco, Mm, no vaya. aprobé, no aprobé esa asignatura. eh, y para mí me acuerdo que fue más impactante aún porque mezcló más con temas personales. Claro. Entonces Claro. sentía que sin resolver esos temas iba a ser imposible poder aprobarlo. De hecho, los profesores en ese instante, cuando ya estaba todo dicho, no había posibilidad de enmendar eh, algunas mejores notas, me dijeron, si tú no haces trabajo personal con esto, no lo vas a pasar. Exacto.
Oh, Entonces dije, como chuta. es como un ultimátum, ¿ah? Es fuerte, fuerte la situación. Sí, sí, y para mí fue fuerte porque también me lo comunicaron al último, Claro. cuando ya no había esperanza. En ese sentido igual tuve eh, desavenencias con la docente que me tocó en ese sentido, porque eh, yo hubiera querido que me lo había expresado desde el principio, Claro, pero no, me lo dijo al final, cuando ya estaba todo hecho. Me dijo, es porque tú no has trabajado esto. claro. Entonces fue como, ah, pero ahora, ahora Ahora, de ahora, qué, claro. claro, Ahora qué de qué decirle, sirve sí. ahora? Sí, interesante lo que tú comentas, Pedro, porque por un lado, sí, hay mucha razón de esto, de este camino del estudiar psicología, tiene que ver con que, claro, uno tiene una teoría, pero también mucha de esa teoría tiene que contrastarse con esa realidad que uno ve en el día a día, en los casos clínicos, en la calle o en lo laboral. Y la teoría se va reconstruyendo con este feedback que tú recibes de esa realidad. Y finalmente es un camino continuo, es un camino de ir aprendiendo, de ir equivocándose, no es un camino donde uno parte sabiéndolo todo del principio. Así que es súper interesante y es muy, muy, muy constructivo este mensaje, esta historia que tú nos cuentas. Pedro, cuéntame sobre lo que estás haciendo en el último tiempo, lo que has hecho en el último tiempo, que es el área educacional. Cuéntame un poco de esa experiencia o lo que tú quieras contarme de lo que estás haciendo. Ya, bueno, en el área educacional igual me he movido como en los dos programas más representativos que tiene el área educacional, que el PIE y convivencia escolar. La verdad que en el PIE me ha costado más trabajar por el tema de los instrumentos, y creo que eh, hay personas, hay colegas que tienen más habilidades y capacidades para el manejo de proyectos de integración. Sin embargo, en el área de convivencia me he sentido mucho más cómodo y me gusta más. He trabajado todo lo que tiene que ver en convivencia escolar, eh, apoyando igual a los estudiantes, viendo de que el apoyo afectivo es increíble cómo mejora el rendimiento escolar de ellos. Muchas veces con apoyo en el área afectiva, de que ellos desahoguen, clarifiquen un poco más sus emociones, normalicen igual las etapas que están pasando, sobre todo los adolescentes, que ven que todo su mundo está vuelto loco, sus emociones, que normalicen que es parte de su etapa, le ayuda mucho. Y también he podido ver con este trabajo que he podido hacer con ellos y con sus familias, que muchos de los papás también comprenden más en la medida de que eh, nosotros como profesionales, o yo he podido habilitar un espacio con ellos de que se sientan más comprendidos, Qué bien. comprenden más a sus hijos. He visto que es mucho más efectivo, porque muchas veces cuando solamente al recibir consejos o orientaciones, ellos la ven, pero, claro, porque usted estudió y cree que porque usted estudió es fácil para mí. Claro. Como usted me lo dice, son como consejos que son tan fáciles de leer, y como usted me lo entrega a mí y yo lo voy a incorporar y lo voy a hacer de forma tan fácil, porque para usted es fácil. Lo ven más lejano, Claro. en la medida de que he podido conversar con ellos, lo difícil de que muchas veces es ser papá, a pesar de que yo no lo soy. Reconozco en ese lado que no tengo la vivencia como Claro. tal, pero dar ese espacio para ellos de conversar cómo fueron ellos criados como hijos, comprender de que no es fácil, Perfecto. sobre todo por el contexto que vivimos actualmente, y en la sociedad chilena no es fácil ser papá, dar el tiempo muchas veces, el tener la energía necesaria para acompañar y comprender a su hijo. Sin embargo, encuentro que generando ese lazo con ellos ha sido mucho más fácil
y ha desencadenado cambios mucho más impactantes, mucho más potentes con los chiquillos, con los adolescentes, con las niñas, con los niños. Perfecto, sí, es muy bueno ese tip que tú nombras, Pedro, que tiene que ver con devolverle al padre, independiente que a lo mejor tú como psicólogo no tengas esa experiencia de ser papá, pero devolverle al padre como ese lugar cuando era hijo, cómo fue su crianza. Yo creo que muchas veces pueden encontrar ahí la respuesta a cómo son como padres hoy en día, y es súper interesante lo que tú comentas. Quiero preguntarte, como para ir finalizando esta entrevista, tú tienes dos diplomados. Hay una formación en el área psicodramática, psicodrama, terapeuta psicodramático, y por otro lado un diplomado en emprendimiento y liderazgo. Ahí yo veo esos estudios y digo, ¿para dónde quiso ir? ¿En qué momento quiero entender por qué, cómo ocurrió, por qué decidiste irte por un lado y estudiar, digamos, estos dos diplomados que son tan distintos? Ya, bueno, el primero, el diplomado de emprendimiento y liderazgo, Ujú, que en ese sentido igual fue una oportunidad muy importante que me brindó la Universidad del Biobío, que ujú. es la universidad donde estudié psicología. Justo en los últimos años de egreso, se abrió esta posibilidad de estudiar un diplomado Perfecto, conjuntamente al terminar el quinto año. perfecto. Entonces dije, wow, esta oportunidad no se tiene todos los días ni todas las universidades. Y me acuerdo de que dentro de las dos posibilidades que había, que era de habilidades sociales e inserción laboral, y emprendimiento y liderazgo, opté por emprendimiento y liderazgo porque era lo que menos había visto en la carrera de psicología. ¿Y qué fue lo que ¿Ya? aprendiste ahí que te sirvió para más adelante, para tu carrera? Me sirvió a valorar el trabajo profesional, a valorarlo mucho más en cuanto a los alcances que tiene. Anteriormente lo veía como que casi por la vocación, que creo que es importante. Ujú, Sin embargo, incluso vender nuestro trabajo como una parte muy normal y como forma de ayudar a la gente no era malo, sino que por el ujú. contrario era positivo en la medida de que podíamos abarcar más personas, llegar más personas con las cuales poder ayudar. Creo que eso me sirvió y también mucho conocimiento en cuanto a diseñar mejores presentaciones eh, que, que pudiera llegar más a la atención de la gente, Perfecto, como pensar más en qué es lo que busca la gente, qué es lo que necesita la gente, pensar más en eso. Me dio como más oportunidades en ese sentido. perfecto. Y el tema del psicodrama, cuéntame un poco cómo lo has aplicado en tu práctica, cómo has podido aplicarlo o cómo intentas aplicarlo. Ya, bueno, el psicodrama ahí igual es todo un mundo. Yo por lo menos considero de que a pesar de que tengo este postítulo en psicodrama, encuentro que en lo personal todavía estoy aprendiendo psicodrama y me queda mucho por aprender y tengo muchas ganas de seguir aprendiendo sobre psicodrama. ¿Cómo surgió todo esto? Fue porque a mí siempre me ha gustado el teatro. Ujú, Desde muy chico me gustaba actuar, hacer humor a través del teatro, hacer imitaciones. eh, Me gustaba mucho el tema de poder explorar personajes, de construir personajes. Pero no había tenido la oportunidad hasta que en la universidad un grupo de compañeros y compañeras de psicología formaron un grupo de teatro y ahí yo poco a poco me fui acercando hasta que también participé ahí y estuvimos participando como 2 años haciendo varias cosas, aprendiendo más del teatro y de cómo llevarlo a la gente y cómo servía para transformar, ayudar un poco más a aportar a la transformación social de las comunidades, de las juntas de vecinos, por ejemplo. Nosotros íbamos a las juntas de vecinos de acá de Chillán y también en Talca.
pudimos hacer un trabajo post-terremoto también. Buenísimo. Entonces, sí, nos sirvió mucho para poder, vimos que el teatro servía como darle, abrir una posibilidad de expresar a las personas más allá de solamente sentarse en un setting, que era Exacto. como lo más, el trabajo psicológico más tradicional. Veíamos de que la gente se emocionaba mucho, había cosas que la gente, por ejemplo, en el post remoto no nos podía decir, o nos Ujú. contaba su historia de forma muy plana, Claro. pero cuando nosotros representábamos a ellos cómo habían vivido esa situación de terremoto, conectaban mucho y nos agradecían, nos decían Mm. gracias porque pudimos ver lo que pasamos nosotros. Y ahora que lo vemos desde fuera, sentimos todas esas emociones que teníamos y podemos conversarlas ahora con nosotros. Y bueno, ahí esa experiencia de la U con los compañeros y las compañeras, que todavía mantenemos alto contacto y alto cariño igual, nos tenemos. Después, poco a poco, comencé a buscar formación en teatro y psicología, Ujú. dramaterapia, arte terapia, también porque de esa área se contactaban mucho las personas con las cuales trabajaba en los programas, las personas con alto riesgo social, también era otra forma de poder ayudar, de aportar a que se expresaran y elaboraran sus propias temáticas. Y con un grupo de colegas que acá en Chillán, una colega trabajadora social hizo el contacto de poder traer al Centro de Estudios de Psicodramas de Chile, traerlo desde Santiago hasta acá a Chillán, A la región, perfecto. sí, como oportunidad única. Perfecto. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad. Sí, claro, y tienes razón tú al comentar de que justamente diferentes técnicas pueden apoyar, ayudar a que la gente salga un poco de esa dinámica bien yoica, de que justamente a veces solamente la expresión verbal es la que tiene un efecto, a veces tú los sacas de ese parámetro y los pones en un juego, y este juego es capaz de poder generar cambios también en las personas y también en comprender al otro, volverse más empáticos. El lenguaje muchas veces es bien egoísta, justamente cuando la persona cree que su problema es su problema. Así que súper interesante. Bueno, Pedro, estamos ya en el tiempo. Yo te quiero dar las gracias primero porque participaste en este podcast de Aprende Psicología. Tú sabes que Aprende Psicología es la plataforma que quiere ser la número uno en cursos online para psicólogos y ser la alternativa para formación. Así que gracias por apoyarnos en esta oportunidad. Espero que sigamos en contacto. Ojalá que puedas también seguir avanzando como profesional y me encantó tu historia de crecimiento constante. Yo creo que es la base. Yo creo que el psicólogo que cree que lo sabe todo y que llegó a un nivel está equivocado. Yo creo que uno nunca para de aprender y siempre está partiendo de cero. ¿Ya? Es parte de la realidad y quienes te enseña eso son tus propios pacientes, la misma gente. Así que, Pedro, muchas gracias. Un abrazo muy grande, espero que estén muy bien.